si bien en esta semana ya habíamos hablado con el organizador, bueno, el miércoles llegó, la hora de la verdad llegó y definitivamente también llegó Agrovisión aquí a Brickman, ¿no? Ahí estuvo Rubén junto a Gustavo, que previamente se hizo esta muestra estática en la calle, donde se cerró la calle, ¿no, Rubén? Sí, estaba cerrada por Pitfunes 2 horas antes. Frente al Rex allí, ¿no? Así es, enfrente del Rex, donde, bueno, personal municipal dejó en impecables condiciones el espacio, bueno, para lo que era la muestra estática, como decías, y bueno, todo lo que posteriormente ocurrió allí en el interior, ¿no? De ese hermoso salón que... Qué lindo que quedó también, ¿no? Esta reconversión. Ya había Excelente. quedado lindo previamente, Sí. porque era el viejo cine para traerlo a la historia, y después en esta reactualización que se le hizo, que está a cargo de Rubén Ahón, quedó muy lindo también, Muy, ¿no? muy confortable, la verdad, excelente. Y mire lo que había, como para entrar a picar algo, ¿no? Y sí, A esta hora. como para hacer la pasadita, ¿eh? Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió que, bueno, cerca de un éxito total, Hernán, el evento, que era todo un desafío, bueno, como lo habían planteado en su momento, 200 personas aproximadamente, entre los productores, empresarios, también estudiantes, no solamente de colegio de acá de Brickman, sino también del IAS de Colonia Viñó, Sí. miembros de entidades cooperativistas, mutualistas, emprendedores, bueno, esos mismos emprendedores también bajo el ala de lo que es Utuco, este proyecto. Volvió a su terruño Reusa también. También Gabriel Reusa, que pudo venir y bueno, él nos contaba que estaba muy, muy contento porque bueno, cada vez que viene a Brickman va a visitar a sus seres queridos, a sus familiares y obviamente que también a todos quienes lo conocen, a sus amigos, ¿no? Pero bueno, realmente fue toda una apuesta que era un desafío, como decíamos, pero que encontró un eco favorable de la comunidad. No solo estamos hablando de Brickman, sino también representada en las autoridades. Allí veíamos a todos los intendentes de acá de lo que es la región más cercana, los legisladores, tanto del departamento San Justo, el caso de Gustavo Tevez, también Juan José Blangino, Sí. del departamento de Río Primero, con quien también tuvimos contacto. Bueno, la verdad que estaba un poco toda la región allí representada, ¿no? Y ese es el momento de mayor audiencia, que si bien, bueno, la mayoría del público se quedó en los dos módulos, pero bueno, algunos por distintas circunstancias estuvieron en el primero y después se tuvieron que retirar, ¿no? Claro, dos paneles que se hicieron de aproximadamente, ¿cuánto? ¿Una hora? Una hora. Una hora. Sí, Una sí. hora. Se respetó mucho, la verdad. Eso también tuvo una dinámica que mantuvo a la gente atenta, ¿no? Y siguiendo de cerca. Bueno, también registramos testimonio. Ya esta mañana en Todos Arriba se emitía lo que era el acto, un previo con Así la es. palabra del intendente, del legislador Gustavo Tevez y también del organizador Martín Vergese. Pero bueno, pudiste hablar con empresarios, particularmente exponentes, personas que expusieron y que bueno, vamos a compartir una parte ahora porque nos queda mucho material. En primera instancia, después ya le vamos a comentar de qué habla el otro entrevistado, pero en primera instancia vamos a compartir la palabra de quién. De Hércole Felipa, que es el presidente de Manfrey. Esto es lo que decía. Una jornada especial que me parece que es importante resaltar en el actual contexto de hacer este tipo de eventos para poder intercambiar opiniones, ideas en cuanto a la mirada, la visión de la coyuntura que nos toca vivir, de lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con el contexto económico. La verdad que celebro y felicito a los organizadores de este evento porque muchas veces hoy creo que tenemos un exceso de información, pero ese exceso de información no significa de que sea una información precisa y clara. El hecho de generar estos encuentros cara a cara con distintos actores realmente es digno de valorar. ¿Cómo ves el mundo empresario, Hércole, con esta estabilidad que se ha logrado en la economía, una baja en la inflación, con temas pendientes obviamente para mejorar, pero que cierta estabilidad se ha logrado, ¿no? Sí.
Bueno, la estabilidad, creo que la estabilidad macroeconómica, o por lo menos la baja de la inflación, yo diría, porque estabilidad macroeconómica es mucho más compleja y creo que todavía faltan varias cosas. Lo que logró este gobierno es bajar la inflación. Indudablemente que nuestro país tiene un problema estructural de muchísimo tiempo, donde, salvo raras excepciones, hemos convivido permanentemente con procesos inflacionarios. Cuando tienden a estabilizarse, porque todavía estamos hablando de una inflación del 2% mensual, que en cualquier país del mundo es altísima, pero cuando baja de los niveles que teníamos, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que por ahí antes no las veíamos, que tienen que ver con las ineficiencias que tenemos en las empresas o en los sectores productivos. Por eso a mí me parece muy importante que tenemos que discutir una agenda de competitividad. Y cuando hablamos de competitividad lo tenemos que hacer desde una mirada sistémica. Muchas veces entendemos que se es más o menos competitivos solamente teniendo el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es una variable, pero no es la única. Si no tenemos alineado una serie de factores, tanto externos como internos, tener un tipo de cambio alto no sirve por sí solo. Entonces me parece que en este momento tenemos que plantear todas aquellas cuestiones que nos ayuden a tener esa agenda de competitividad, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con los gobiernos, porque se habla mucho de que una de las cuestiones que afecta fundamentalmente en el precio de los alimentos son los impuestos. En el caso de los lácteos, un producto en una góndola que cueste 100 pesos, 40 son de impuestos. Pero el dato que aparece que de esos 40 pesos de impuestos, la mitad son impuestos nacionales y la otra mitad son de los estados subnacionales, o sea, provincias y municipios. Entonces me parece que desde el sector público también se tiene que empezar a replantear una serie de aspectos que les permita ser más eficientes en el uso de los recursos. ¿Cómo es el futuro, Hércules? ¿Cómo es el futuro? El futuro de la industria, la lechería, ¿cómo lo está viendo hoy? A pesar de un momento no bueno, pero ¿cómo es el futuro? Mira, yo creo que las medidas que tomó el gobierno en cuanto al ordenamiento macro, creo que apuntan en el buen sentido. Ahora, no comparto para nada las formas. Digo, ¿Cuál forma? Las formas, la violencia verbal que sale del gobierno. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo que se hagan los ajustes en sectores como, por ejemplo, los jubilados. Ahora, una cosa es decirle a los jubilados, miren, ustedes tienen razón, merecen ganar más de lo que ganan, pero lamentablemente no tenemos los recursos. Y otra cosa es bajar las jubilaciones y festejarlo. Me parece que esas cosas a la larga terminan generando sus consecuencias también. Entonces, yo creo que, me parece que recién hablábamos de la necesidad de que los estados provinciales y el Estado Nacional hagan una verdadera reforma impositiva. Para eso, como paso fundamental, es necesario la modificación del actual esquema de coparticipación federal de impuestos. La modificación de ese esquema impositivo se va a conseguir en base a consensos y a diálogo. No existe otra. Y precisamente el diálogo y el consenso no son de las principales fortalezas que tiene el gobierno. ¿No es parte de la batalla cultural que dice él, esa batalla cultural que quiere crear? ¿No es parte, crees vos, que por ahí sea una puesta en acción hoy? Yo no creo. A ver, vos podés estar enojado con alguien, lo podés putear, valga pero cuando ya empezás a adjetivar de manera contundente con más de un adjetivo, hay pasión. Y muchas veces la pasión no es buena consejera. Con esto no estoy diciendo que no tenga razón. Ahora, me parece que hay formas. Yo respeto la determinación en tomar medidas que ninguno de los otros candidatos lo hubiese tomado. Y en eso lo valoro y lo respeto. No comparto las formas, obviamente. Hércules, lo que ha ocurrido en estos días, que se ha hablado mucho sobre el traslado de
a los precios, el movimiento que ha tenido el dólar. ¿Crees que es más de lo mismo de lo que veníamos teniendo? ¿O eso se va a ir acomodando Me solo? parece que hay que separar la paja del trigo en esto. En primer lugar, los aumentos que se dieron son muy selectivos. Si vos mirás qué pasó en los últimos meses, te hablo de los lácteos, que es lo que conozco. Cuando vos mirás, el aumento de los lácteos, por ejemplo, estuvo mucho, pero mucho más bajo que el índice general de precios. Pero además, cuando vos ves el comportamiento de los precios mayoristas y los precios minoristas, también los minoristas, que en realidad son los precios que salieron de fábrica, que son los que refleja el INDEC. Entonces, por ahí lo que se da es un acomodamiento, pero que no tiene nada que ver con el tipo de cambio, con el dólar, y tampoco es una disparada de precio, porque si vos lo comparás en términos anuales, aún en algunos casos con aumento sigue estando por debajo del índice de precio al consumidor. Entonces, a ver, con esto no estoy queriendo decir que no haya especulación, que seguramente que la hay, y de hecho es malo. Lo que pasa es que en los momentos de incertidumbre, bueno, la especulación termina siendo parte del proceso y precisamente hay que tratar de neutralizarlo. Pero me parece que se equivoca el gobierno en una de las estrategias que toma, generó un exceso de liquidez y eso se va al tipo de cambio. Pero yo creo que es totalmente coyuntural, no es para preocuparse. Yo me quedé atentamente.